Este es el tema que cierra la serie, la balada en número 1 en G menor de Frédéric Chopin. El tema tiene una duración de 8 minutos y la serie no corta ni un segundo del tema, armando una escena que transmite la metáfora de que hemos llegado al final del camino. La lucha se terminó, y que solamente queda ver hacia adelante, sirviendo como el último adiós de Kousei a Kaori. Bien, sé de música lo que sé de astrofísica, así que no vendré como un pseudo erudito a dar cátedra de la música en esta serie. No es mi campo y para eso ya otros canales especializados han hablado al respecto. Shigatsu wa Kimi no Uso es una serie de 2014 del género Slice of Life y drama, basada en el manga homónimo del autor Naoshi Arakawa a cargo del estudio A1 Pictures, y nos cuenta la historia de Kousei Arima y Kaori Miyazono. Kousei es un chico introvertido que en el pasado había sido el mejor intérprete de piano infantil, pero que luego de la muerte de su madre se ve sumido en una depresión que terminará por quitarle la capacidad de escuchar las notas. Por el otro lado tenemos a Kaori, una chica rubia intérprete de violín que llega a la vida de Kousei para motivarle a volver a los escenarios. También nos acompañan los amigos de la infancia de Kousei, Tsubaki y Watari. Esta primera será el secundario que más desarrollo tendrá, mientras que el segundo se mantendrá mayormente como un observador pasivo que solo le sigue el juego al resto de personajes. A lo largo de la primera mitad de la serie, Kaori se las va a apañar para hacer volver a Kousei a tocar el piano. Se conocen gracias a que Tsubaki presenta a Kaori con Watari con fines sentimentales, mientras Kousei la hace de amigo A. Conocemos que Kaori interpreta el violín y que juntos iban a ver su audición. Kousei se niega a ir, pero termina cediendo. Llega la presentación de Kaori y rápidamente nos damos cuenta de que empieza a tomarse sus licencias con el tema, haciendo lo que los críticos llaman volver suyo el tema. Esta presentación deja anonadado a Kousei, ya que él, al estar acostumbrado a seguir mecánicamente las partituras, que Kaori las interpretara a su gusto lo toma por sorpresa. Conforme avanza esta primera mitad, veremos el trasfondo de Kousei. Él desde niño presentó un talento nato para tocar el piano y gracias a que su madre era una instructora, empieza a enseñarle a tocar el piano. Sin embargo, progresivamente la madre empieza a intentar volver a su hijo más perfecto, volviéndolo un maníaco de la exactitud, obteniendo el apodo del metrónomo humano por parte de la gente y siendo visto como un esclavo de su madre, llegando al punto de abusar físicamente de Kousei cuando éste se equivoca y limitándole compartir con sus amigos. La salud de la madre se degrada constantemente y Kousei cree que es su culpa, y que si logra tocar perfectamente podrá salvarla, pero en un último intento y tras una presentación donde resulta ganador, su madre termina por agredirle en público por no lograr los resultados deseados, desatando la ira de Kousei deseándole la muerte. Poco tiempo después la madre muere y en su consecuencia queda el trauma en el chico, el cual empieza a impedirle que escuche las notas. Después de 2 años alejado de los escenarios, entra Kaori y lo anteriormente dicho de hacer suya la pieza, además de involucrarle en una audición, donde podemos observar cómo Kousei deja de escuchar las notas, dando la metáfora de estar en el fondo del mar, donde no puedes escuchar nada, creando así histeria. Pero que antes de sucumbir y al ver la forma en la que Kaori interpreta el violín, logra levantarse y darle su propia interpretación a la pieza, logrando un resultado que deja al público emocionado. Hasta ahora Kousei había estado evitando volver a tocar el piano porque este le recordaba a su madre, y cómo estaba atado a una perfección superflua donde no hacía más que sufrir. Pero es gracias a que Kaori le pide ser su acompañante que entiende que no debe seguir atado a su pasado y que debe ser él mismo. Y es por esto que vuelve a adentrarse en el mundo del piano asistiendo a una audición. Llegando casi al final de la primera mitad, con Kousei armándose de valor para audicionar, se nos presentan sus rivales de la infancia. Emi, quien desde hace años ha intentado expresar sus emociones a Kousei con su música, y a Takeshi, que empezó a tocar el piano porque Kousei era su héroe. A este compa le puse de apodo Pelo Pincho Cachirulo. Si es que miren su peinado, hay personajes con peinados más extravagantes y a su vez se ven más estéticos, pero es que el autor con este personaje se ha pasado el lápiz por el asterisco y le ha puesto un peinado risible. Tras una presentación desastrosa y con su rival molesto porque no ha dado la talla, Kousei termina de afirmar que no importa si se equivoca o no, lo que importa realmente es disfrutar el momento y dar lo mejor de sí a su manera.
Sin embargo, aún sigue teniendo la espinita de su madre, quien le sigue atormentando. Y la primera mitad termina con Kaori invitándole a participar juntos en un evento, donde ésta le pide interpretar la pieza Love Sorrow o El dolor del amor, una pieza compuesta para piano y violín del autor Fritz Kreisler. Kousei se opone ya que este era el tema favorito de su madre y por ende le trae recuerdos de su pasado, pero que Kaori insiste en interpretar. Es en esta parte donde empieza el proceso de aceptación de Kousei, enfrentándose al dolor de su pasado, aceptando interpretar la pieza y ensayando juntos para brindar una función a la altura. El día del evento llega y Kaori no se presenta, por lo que cae en Kousei presentarse solo. La interpretación que le da en un inicio a la pieza es con enojo, ya que habían insultado a Kaori anteriormente. Sin embargo, se da cuenta que no es la verdadera interpretación de la pieza, que esta debe ser más gentil. Y tras pensar una y otra vez en su madre, finalmente logra superar su pasado y perdonarla en el proceso, saliendo del escenario como una persona diferente. Para la segunda mitad sabemos que Kaori no pudo presentarse al evento por sus quebrantos de salud, que desde el inicio de la serie notaremos por ciertas insinuaciones. Sin embargo, Kaori termina por tomárselo todo con gracia y a la ligera, esto para no preocupar a sus amigos, sobre todo a Kousei. Más adelante nos es revelado que la amiga de su madre, Hiroko, fue quien la instó para volver a Kousei pianista, y que es por esto que desde la segunda mitad ella se va a involucrar en la vida del chico para suplir el papel de madre. Es también aquí donde se desarrolla el arco de personaje de Tsubaki, la amiga de la infancia de Kousei. Toda su vida pensó en él como un hermano pequeño, ya que siempre vivía ayudándole, y era testigo del trato de su madre para con él, razón por la que nace una relación afectiva bastante fuerte entre ambos. Sin embargo, tras la última presentación de Kousei se da cuenta de que ya no es el mismo, que ya no es el niño que siempre había dependido de ella, quien creía que nunca la abandonaría. Kousei había madurado. En su incapacidad de aceptar sus sentimientos, se vuelve novia de un senpai con quien había compartido en el club de béisbol en el pasado, quien tiene sentimientos recíprocos. Esto claramente para intentar suprimir lo que sentía por Kousei, pero no termina de funcionar. Y todo cambia cuando este comenta que tiene el deseo de estudiar música en el extranjero, cayendo en cuenta que ya no lo tendrá a su lado, viéndose impotente ante los constantes cambios que ocurren, culpando y odiando así a la música ya que esta la aleja más y más de Kousei. Tsubaki termina rompiendo con el senpai por haber inseguridad en ambas partes y desde este punto empieza a empeñarse a ser más que una amiga para Kousei. En medio de todo el jaleo, además de que Kousei empieza a estudiar para entrar a una academia de música, aparece una chica llamada Nagi, quien también toca el piano y va con Hiroko para aprender. Pero se le voltean las cosas y Kousei termina siendo su instructor. Nagi tiene el deseo de derrotar a Kousei, ya que es a causa de él que su hermano perdió la inspiración. ¿Y quién es su hermano? Pues nada más y nada menos que Pelo Pincho Cachirulo, el mismo que había empezado a tocar el piano porque Kousei fue su inspiración y hasta entonces lo había estado esperando para enfrentarse a él, quedando decepcionado tras aquella audición. También a esto agregamos que la salud de Kaori empieza a degradarse más, perdiendo poco a poco la capacidad de poder caminar. Kousei, luego de un tiempo sirviendo como instructor y tras entender y empatizar con las motivaciones de Nagi, concluyendo que ambos tocan para alguien, le pide poder presentarse junto a ella en el festival escolar de su escuela. En dicha presentación, Nagi tocará para su hermano y Kousei tocará para Kaori. Con un inicio perfecto, Kousei empieza a apropiarse de dicha pieza, dejando atrás a Nagi, quien por un momento se siente traicionada por las acciones de su instructor. Sin embargo, en su deseo por impresionar a su hermano, encuentra la capacidad de ponerse a la altura de Kousei, impresionando a la audiencia y a su hermano por el gran progreso en su interpretación, quien pone en duda sus capacidades a volverse un simple espectador. Mientras en simultáneo Kaori escucha la presentación por medio de una llamada. La presentación termina con el público eufórico y Pelo Pincho recobrando la inspiración para algún día volverse a enfrentar a Kousei. Tras esto, finalmente se resuelve el arco de Tsubaki con ella aceptando de una vez por todas sus sentimientos por Kousei, donde este confiesa que le gusta a Kaori y en respuesta Tsubaki, de una manera poco ortodoxa, le pide que la deje de ver como una hermana y que la vea más como una chica, y que no tiene otra opción más que amarla. Dejando sus sentimientos en el aire. Quedando de último la situación de Kaori, quien termina por agravarse más, ahora Kousei vuelve a entrar nuevamente en una depresión. Esto debido a que no sabría qué hacer sin Kaori, asimilándolo a la situación de su madre, preguntándose por qué todo debe acabar así. Kousei empieza a recordar todo lo poco que vivió a su lado, pero que a pesar de ello tuvo un valor importante para él.
En su última conversación con Kaori, esta revela el miedo que tiene ante la situación, que no ha conocido bien a Kousei y que quiere volver a tocar junto a él. En el tramo final, Kaori se someterá a una operación para intentar someter su enfermedad, mientras que Kousei se presenta en un examen de audición para poder entrar a una academia musical. Como dije al principio, toca la balada número 1 en G menor de Frédéric Chopin a su propio estilo, y es durante este concierto cuando vuelve a recordar todo el camino recorrido, sus vivencias con sus amigos y sobre todo con Kaori, con un concierto metafórico que los une a ambos tocando la misma pieza. Mientras más potente se vuelve el tema, Kaori desaparece, dándonos la pauta de que ha fallecido. Tras un montaje en un cementerio, los padres de Kaori le entregan una carta a Kousei, donde ésta relata todo el plan que armó para conocerle, desde que surgió en ella el deseo para tocar el violín gracias a que escuchó la primera presentación de Kousei, hasta cuando pide a Tsubaki que le presente a Watari para conocerle, culminando con Kaori confesando su amor y que mintió para conocerle, lo que le da el nombre a la serie. Y con esta nota termina el anime. Es una serie animada por A1 Pictures, sin duda tiene una gran calidad técnica, desde el diseño de personajes, escenarios, iluminación y sobre todo la manera en la que logran transmitir visualmente tanto las emociones de los personajes como las piezas musicales que interpretan. La historia gira alrededor de la tragedia de Kousei y cómo enfrenta su pasado y su presente. La depresión es un tema bastante serio y como tal no debe ser tratado tan a la ligera, sin embargo la serie trata de hacerla comprensible sin exageraciones, como el hubiera sido darle un pasado oscuro al personaje. Es un pasado trágico por lo que Kousei tuvo que pasar para llegar a ser perfecto, y en ningún momento se le victimiza ya que vemos que también es su culpa, y que sufre por las consecuencias acumuladas por las acciones de su madre y las suyas. Con las constantes excusas que inventa para no regresar a tocar el piano, no ha perdonado a su madre y sus palabras antes de su muerte lo hacen sufrir aún más, ya que piensa que todo es su culpa. El culmen de su primer arco es cumplidor porque vemos como Kousei madura gracias al empujón de Kaori y la ayuda de Hiroko, perdonando a su madre y aceptando que ahora ella vive dentro de él gracias a todo lo que aprendió de ella. Hay una pequeña traba en esto, si bien se puede decir que está bien que haya perdonado a su madre, lo que termina por chirriar es que en varios puntos la serie intenta redimir a la madre. Y pues claro, es válido hasta cierto punto, pero no termina de encajar que quieren justificar las malas acciones de su madre. Sí, cometió errores y se da a entender que después de todo amaba a su hijo, pero esto no es excusa para justificarla, lo que termina por suavizar el abuso psicológico y físico hacia un infante. Para el segundo arco ya contamos con un Kousei más maduro y decidido, y es interesante cómo se le juntan tres problemas a la vez, pero solo le presta atención a dos ya que no es consciente de los sentimientos de Tsubaki hasta que ésta los confiesa. Siendo instructor de Nagi, tiene la oportunidad de desarrollar más sus habilidades y conoce a alguien que tiene motivaciones similares, transmitiendo sus valores a alguien más. Lo que sí estuvo fatal es que se insinuara algo más que un afecto alumno-maestro por parte de Nagi, quien como personaje es un tanto molesta pero no arruina la serie, además de ser uno de los motores de cambio del protagonista. Kaori es básicamente el tropo de la chica de los sueños que llega a alterar el status quo del protagonista sin siquiera sufrir desarrollo alguno. Francamente, la forma en la que conoce a Kousei es demasiado rebuscada. Vale, puede pasar que lo haya conocido en su infancia y haya sido su inspiración, pero armar todo un plan como lo fue usar a Watari como excusa resulta hasta estúpido. Pero bueno, supongo que era algo para salirse un poco de lo común. Y reitero que no tiene evolución alguna. Toda la serie se mantiene jovial y aunque es una forma real de ocultar su dolor por su inevitable destino, Kaori no termina de caerte bien, que es el propósito implícito en este tipo de personajes. Empatizas por la situación de Kousei para con ella, ya que es gracias a esto que el prota puede avanzar, pero no empatizas con ella porque no es hasta llegado el final que se nos da su trasfondo, hasta cuando ya está muerta. No digo que sea mala utilización del tropo, pero deja bastante al aire al personaje. Y en cuanto a su muerte, al menos es un buen desenlace porque el personaje al cumplir su propósito ya no tenía nada más que hacer, sin mencionar que Tsubaki era la predestinada a estar con Kousei. Y hablando de Tsubaki, si algo hacen bien los Slice of Life es contar bien las historias de los personajes secundarios. Y aunque el arco de Tsubaki sea todo lo cliché que quieras con cosas como es mi amigo de la infancia, es como mi hermano, amo a Senpai, ¿qué son estos sentimientos? ¿Por qué mi corazón late así cuando estoy con él?
Al menos el personaje es capaz de superar sus obstáculos y lograr su objetivo, que era confesarle sus sentimientos al protagonista, y que la serie al deshacerse de Kaori deja campo amplio para que ella actúe. Pero lo importante no era eso, sino cómo maneja su relación con Kousei, ya que como espectador se aprecia gran química entre los personajes. Si hablamos de Watari, es un observador pasivo, que poco o nada hace por los demás personajes, más allá que desde un principio sabía de los planes de Kaori. Está ahí para ser el chico cool que contrasta con el nerd que es Kousei. Y en cuanto a los rivales, son bastante relegados y no influyen directamente dentro de la historia más allá de que la hermanita de pelo pincho se vuelve aprendiz de Kousei. Tenían potencial porque en cualquier campo siempre te vas a encontrar con alguien que quiera enfrentarte. Y aunque sabemos que se conocen desde niños y ambos admiran a Kousei a su manera, no pasa de esto. Incluso Kousei pasa de ellos muchas veces, lo que reafirma su nulo aporte. Y así podría quedarme hablando de los personajes, pero podemos concluir que la serie aplica la idea de los 6 grados de separación, donde las historias tanto de los amigos como de los rivales están unidas a Arima, e inciden en muchos personajes más, lo que le da la sensación de ser una historia condensada en su propia realidad. Algo que me agrada es que la música, además de que es interpretada por medio de metáforas visuales a lo largo de la serie para expresar sentimientos, es la diégesis que tiene. Dicho de otro modo, varias de las piezas que tocarán Kousei y los demás personajes intérpretes a lo largo de la serie se van a integrar al ambiente y no serán solamente temas de inserción, que sí las hay, pero las piezas clásicas se sentirán bastante naturales dentro del contexto de cada escena. Otra cosa que me han escuchado decir en iteraciones anteriores es el uso del humor. Y aunque en esta serie es mínimo, suele presentarse tras escenas importantes y serias. Puede que quisieran aliviar la tensión, pero antes que eso se siente anticlimático. Pero de la misma manera no arruina la serie porque sabe retomar la compostura. Por otro lado, tengo mis dudas sobre si el autor era un fetichista de patas, porque hay demasiado énfasis en los pies de los personajes. Vale, existe una metáfora sobre cómo las personas nos pueden dejar atrás, reflejado en las pisadas a mediados de la serie, pero me voy más a que era un fetiche del autor, o de los tipos de A1 Pictures tal vez. En conclusión, Shigatsu wa Kimi no Uso puede tomarse en serio totalmente. El romance, aunque cliché, tiene su justificación, rebuscada pero la tiene. Te interesas en el protagonista y avanzas junto a él hasta su madurez. Los personajes adyacentes tienen influencia sobre el comportamiento del prota, ayudando así al desarrollo de la historia, y algunos de su desarrollo individual. Y finalmente, la temática musical refuerza la seriedad de la historia, así como expresa los sentimientos y emociones de los intérpretes y las situaciones en las cuales están presentes diversas piezas clásicas, en su conjunto creando una historia posible de seguir de inicio a fin con el valor de disfrutar los pequeños momentos con quienes quieres, porque puede que pronto ya no sea posible, así como en la superación de los obstáculos y cómo puedes madurar en base a estos. Kaori ちゃん、はい。お友達帰った？はい。じゃあ、いい？はい。